Llegando a usted con un mensaje de vida en Cristo, usted sintoniza el programa Vida Renovada, una presentación del Centro Cristiano Casa del Rey en la ciudad de Apopka, Florida, los Estados Unidos. Si usted vive en el área de Orlando, estamos ubicados al norte de Orlando, en el 750 Sur Roger Williams Road, Apopka, Florida 32712. En Casa del Rey Centro Cristiano, nos interesa su vida espiritual y la de su familia. Por eso le invitamos a visitarnos cada domingo a las 12 del mediodía o durante la semana en los grupos de hogar Casas de Oración. Llámenos ahora mismo para más información al teléfono 407-486-0634, 407-486-0634. O escríbanos a casadelreyiglesia@hotmail.com. Ahora quédese con nuestra sintonía para el mensaje de hoy, con su servidor, el pastor José Matamoros, y su esposa, la pastora Teresa Matamoros, en Vida Renovada. Bueno, como introducción, hay ciertas preguntas que surgen cuando hablamos del tema del bautismo en agua. ¿Se requiere el bautismo en agua para la salvación? Hay personas que tienen esa incógnita. Pastor, ¿y si me muero y no me he bautizado, me voy al infierno? Bueno, esa es una de las preguntas que me han hecho. De ser así, ¿cómo debe efectuarse? ¿Por derramamiento, por inmersión? Porque el bautismo en diferentes iglesias lo practican de diferentes formas. Hay iglesias donde te tiran agua así encima, eso es aspersión o derramamiento, o sobre la cabeza te derraman un poquito de agua. Pero hay otras iglesias donde dicen, no, tienes que meterte adentro, sumergirte completamente. Bueno, ¿y qué de los niños? ¿Hay que bautizarlos en agua o no? Y si hay que bautizarlos, ¿a qué edad? ¿Cuándo? Esa es otra pregunta. ¿Cuándo es que alguien está listo? ¿O debe hacerlo inmediatamente? Es necesario una preparación, unas clases. Hay denominaciones, hay iglesias donde a ti no te bautizan sin que hayas pasado por unas clases de 6 meses o más a veces para poder bautizarte. ¿Es necesario el rebautismo? Rebautismo implicando que si ya me bautizaron antes, me tengo que volver a bautizar. Porque algunas iglesias te van a decir, no es que a ti te bautizaron mal. Yo recuerdo una iglesia donde me decían, te tienen que sumergir 3 veces. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. 3 veces te tienen que sumergir. Si no te sumergieron 3 veces, estás mal bautizado. Bueno, yo no sé de dónde sacaron eso, pero eso decían ellos. Otros que no, que tiene que ser hacia atrás. Y otros que no, que tiene que ser arrodillado. En fin, hay diferentes ideas que he escuchado. Pero en realidad, vamos a ver bíblicamente qué enseña la palabra de Dios en cuanto a eso. ¿Qué parte tiene el arrepentimiento? ¿Cómo es que la Biblia responde a estas preguntas? Hoy no las vamos a responder todas tal vez. Por eso le digo, hoy quise predicar como un tema de motivación, de crear en usted inquietud, para que también venga el estudio bíblico que voy a tener el viernes que ya mencioné, que es donde vamos a terminar con el tema, complementándolo. Pero estas son preguntas que he escuchado muchas veces y que espero que usted le ayude lo que hoy le voy a compartir para responder un poquito. La base bíblica de mi sermón está ahí en ese pasaje muy conocido, Marcos 16:16. Es una palabra bien directa que hizo el Señor Jesús, que dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Fíjate que hay 3 cosas envueltas en esa declaración. El que creyere, número 1, tiene que ser un creyente, tiene que ser capaz de creer, tiene que entender lo que es creer, convicción de creer. Número 2, fuere bautizado. No puede ser que alguien diga, yo creo, pero eso de bautismo mejor me espero. Si ha creído, va a aceptar el paso siguiente, ser bautizado.
Es como o el hombre que le dice a una novia, mira, vivamos juntos un tiempo, a ver si funciona. Y después tal vez me case contigo. ¿Cómo se siente una mujer cuando le dicen eso? ¿Verdad? Pues así se debe sentir el Señor cuando alguien le dice, sí Señor, yo creo en ti, pero todavía no me bautizo porque no sé si voy a ser fiel o no. Está actuando de esa manera. No, si usted cree, se va a comprometer, como el novio que dice, si te amo, me caso también. Amén. Y luego dice, si fuere bautizado, consecuentemente, ¿qué será? Salvo. Si creyó, dio testimonio en el bautismo, resultado de eso, será salvo. Será salvo. Entonces la salvación no es que depende del bautismo en sí, no es que el agua o la ceremonia en sí te salva, pero la convicción de creer sí te salva. El bautismo viene a ser como una manera de externar que crees y que puedes ser salvo por tu confesión de fe al creer. ¿Ves? Después del arrepentimiento, de recibir a Cristo como Salvador, el siguiente paso en la vida cristiana es el bautismo en agua. Y nótese que en Hechos 2:38 dice, bautícese cada uno. Es decir, es una decisión individual, personal. Si usted se bautizó, eso no quiere decir que sus hijos son salvos porque ya usted se bautizó. Ellos tienen que tomar una decisión también, individual, personal, en cuanto a lo que es el bautismo. Ese es el concepto. 5 preguntas acerca del bautismo en agua que a menudo son formuladas. Ya mencioné unas antes, pero estas son 5 muy comunes. ¿Quién, cómo, dónde, por qué y cuándo? ¿Quién, cómo, por qué, dónde, cuándo? ¿Quién debe ser bautizado? Como mencionamos antes, el que creyere, muy bien, el que creyere. ¿Cómo debemos ser bautizados? Como fue bautizado Jesús. Él es el modelo. Y Jesús fue bautizado en agua y fue bautizado por inmersión también. ¿Dónde debemos ser bautizados? Donde haya agua. Donde haya agua. Yo he bautizado personas en el mar. Yo he bautizado personas en lagos. Yo he bautizado personas en tinas de baño, en piscinas, en ríos, donde haya agua. Y ahora vamos a ver un pasaje de la Biblia que afirma eso. ¿Por qué debemos ser bautizados? Porque es un pacto, porque es un testimonio público de mi compromiso con el Señor, como lo comparé con el matrimonio. Si yo le digo a esa novia, sí, vamos a vivir juntos, pero no quiero que otros sepan. No. Si tú la amas o lo amas a él, vas a decir que lo sepa todo el mundo. Vamos a invitar a muchos a que vengan y vean que nos casamos. Igualmente tú vas a decirle a tu familia, a tus amigos, a tus conocidos, mira, yo voy a hacer un pacto con el Señor y quiero que seas testigo de eso. Y van a venir muchos a verte, bautizarte. Por eso es el sentido de por qué. ¿Cuándo debemos ser bautizados? Lo más pronto posible. Si no hay nada que estorbe, hoy mismo si quiere. Yo he tenido experiencias con personas que me han dicho, pastor, ¿y cuándo? ¿Cuándo lo hace? Bueno, si tú quieres te bautizo hoy, pero si quieres hacer una celebración especial, invitar amigos, familiares, ponemos una fecha, como lo que estamos haciendo hoy, que pusimos hoy ya una fecha. ¿Ok? Esa es la fecha. Si alguno de ustedes le llama al Espíritu Santo a que lo haga hoy mismo, vamos allá afuera, ahorita está lloviendo. Pero si no, en esa fecha que determinamos, fíjate, el testimonio del libro de la Biblia, el libro de los Hechos Pentecostés. Ahí se narra esto, el año 31 después de Cristo. Antes de Pentecostés, como trasfondo, antes de Pentecostés, el que andaba bautizando gente era uno que le decían el Bautista, Juan el Bautista. Antes de Pentecostés no se practicaba el bautismo excepto el que practicó Juan.
Y Juan predicó un bautismo que lo llamaba el bautismo del arrepentimiento. Y era más que todo para los judíos, no era para todo el mundo, era para los judíos. Pero el día de Pentecostés fue la primera vez que se practicó un bautismo masivo. Y fue la primera vez que se practicó un bautismo donde había gente no judía, gente de todos los países, de todas las culturas, idiomas y todo. Un bautismo multicultural fue ese día, tremendo. Habían supuestamente unas 3,000 personas que fueron bautizadas. Yo no creo que Pedro fue el único que estuvo bautizando ese día, porque eran 3,000 personas. Seguramente Pedro y los demás apóstoles y otros líderes. Recuerden que había en el día de Pentecostés 120 creyentes en el aposento alto. O sea, ya había un grupo de gente madura, espiritual, líderes que estaban ahí para ayudarle a Pedro y a los demás a ejecutar esa ceremonia de más de 3,000 personas. Imagínense. ¿Y por qué se bautizaron tantos ese día? Porque era una fiesta, la fiesta de Pentecostés, y estaba lleno de gente la ciudad de Jerusalén. Y se convirtieron muchos ese día y se tenían que regresar. Venían solo a la fiesta, iban a regresar a sus pueblos, a sus ciudades, y no querían irse sin bautizarse. Por eso preguntaron, esa es la pregunta clave: varones, hermanos, ¿qué haremos? Hechos 2:37, cuando Pedro les predicó y les hizo ver que ellos habían crucificado al Cristo. Y ellos se sintieron compungidos al entender lo que había pasado en la cruz. Y dijeron, ¿qué haremos? Esa es la pregunta que todos necesitan hacerse hoy día. Wow, yo también fui culpable de su muerte. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo puedo restituir ese daño? Pues una manera es bautizándose, haciendo pacto con Él. Pedro respondió, esa fue la respuesta que Pedro dio: arrepentíos y bautícese. 2 cosas dijo Pedro: arrepentíos y bautícese. No bautizamos a nadie si no se ha arrepentido. Esa es una de las preguntas claves o de los requisitos claves. Cuando alguien me dice a mí, pastor, ¿usted me puede bautizar? Claro que sí, pero hablemos un poquito primero. ¿Qué ha pasado en tu vida antes? ¿Qué cosas te estorban espiritualmente? ¿Tienes paz? ¿Tienes convicción de que estás perdonado o perdonada? ¿Te has arrepentido de cosas que sabes que has hecho mal delante de Dios? Si te sientes así, arrepentida o arrepentido, está bien. La palabra arrepentimiento en el griego es metanoia, en griego. Y metanoia quiere decir dar la vuelta en U, voltearse totalmente, darle otra dirección a la vida que uno ha llevado. Entonces, ese es el requisito: arrepentíos y bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. O sea, el bautismo también está ligado al perdón. Cuando alguien se bautiza, está afirmando el perdón. Yo he bautizado personas hasta en el hospital, créame. Cuando fui capellán en años atrás, y me tocaba visitar hospitales, y habían personas muriéndose en un hospital y se sentían mal y querían bautizarse porque no se habían bautizado, y me llamaban, capellán, venga porque hay una persona que quiere bautizarse allí en la cama de hospital. Y si las enfermeras bañan a una persona en una cama de hospital, pues yo también podía bañarlo para bautizarlo. Entonces yo traía agua y le bautizaba poniéndole agua encima a la persona, lógicamente, porque no podían moverse de esa cama. Pero aquel que puede moverse, ir a otro lugar, lo puede hacer diferente también. La cosa es que había un testimonio de perdón cuando alguien se bautizaba. Yo he visto bautismos donde la persona sale del agua y se levanta llorando. No es del agua mojada su cara, es de arrepentimiento y de agradecimiento por lo que significa ese paso que están dando. Y además dice el apóstol, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Usted sabe entonces que el bautismo está ligado a la unción del Espíritu Santo. Que el bautismo en agua es una manera de decirle al Señor, quiero el paquete completo. ¿Usted quiere el paquete completo? El paquete completo es perdón y llenura del Espíritu Santo. Una vez que usted da ese paso del bautismo, usted le está diciendo al Señor, no voy a andar contigo a medias, y tampoco voy a esperar de ti nada a medias, porque Él va a darte
todo el paquete completo. Y ese paquete completo incluye la llenura del Espíritu Santo. Y van a venir a tu vida dones del Espíritu Santo. Nosotros somos una iglesia que creemos en eso, ¿sabe? En la manifestación de los dones del Espíritu Santo. Y es parte del paquete cuando alguien da ese paso del bautismo, como el día de Pentecostés. Así fue. ¿Qué es lo que estorba para que no podamos bautizarnos muchas veces? El pecado. ¿Qué es lo que hizo que fuera necesario el bautismo? De hecho, el pecado. Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esos dos pasajes van juntos, los dos enfocan el tema del pecado. La palabra pecado en griego significa amartía, o se dice amartía. Y amartía quiere decir separación. Separación de Dios. Eso causa el pecado. Pero la dádiva de Dios es vida eterna. Estábamos destituidos, alejados, amartía, separados, pero ahora estamos cerca de Él. Mi experiencia con el bautismo, si usted me pregunta, pastor, ¿y usted cuándo se bautizó? Yo me bauticé en el año 1972. Tenía por ahí de 20 años. Estaba recién convertido. Y recuerdo que yo no planeaba bautizarme ese día. Fue que llevaron a un grupo a bautizarse. Y el pastor y ese grupo que estaban ahí bautizando, yo los escuché al pastor hablar del tema y todo eso. Y yo de pronto me le acerqué a él y le dije: pastor, yo también quiero bautizarme. Yo tenía unos meses de convertido, no mucho tiempo, menos de un año. Le dije: yo quiero bautizarme. Y el pastor me dice: José, ¿estás seguro? ¿Sabes lo que eso significa? Sí, pastor, yo lo he escuchado a usted, lo que usted explicó, y yo entiendo y comprendo y acepto ese compromiso. Y bueno, también ese día era un día como hoy, lluvioso. Y el lugar donde me estaban bautizando, hermano Roy, usted sabe, los de Costa Rica conocen, es un río que se llama el río Virilla. El río Virilla. Famoso ese río en Costa Rica. Pero es famoso porque es un río sucio, no es un río limpio. Sobre todo si llueve, claro. Ese día fueron a una parte famosa, bonita, que en esa época todavía no era tan malo. Hay una poza ahí, que yo de hecho de niño y de joven me iba ahí a nadar. Me tiraba ahí en esa poza. Pero cuando llueve, olvídese, el agua estaba negra, mugrosa. Y me dice el pastor: José, mira, ¿por qué no lo dejamos para otro día? Porque mira, está muy negra el agua y lloviendo ya está tronando, es peligroso. Le digo: no, pastor, esa agua es como era mi vida. Esa agua representa el pecado sucio que había en mí. Y de ahora en adelante no va a ser así. Bautíceme, pastor, con todo y el agua sucia. También, sí, cierto. Nos bautizamos juntos ese día. Éramos novios, por cierto, éramos novios, no éramos casados, éramos novios y fuimos a ese evento de bautismos. Entonces también ella se unió y dijo: pastor, también yo, los queremos bautizar juntos. Algo muy lindo, nos casamos después, tiempo adelante, pero qué lindo recuerdo que también nos bautizamos juntos ese día, en el famoso río Virilla, hermano Roy. Hay un puente que pasa ahí uno encima y lo ve cuando va a Costa Rica, si un día visita. Bueno, pecado y bautismo, limpios somos. El término en griego ya se lo mencioné, pero hay otro más, el término bautismo. El término en griego para bautismo es baptizó, baptizó. Bueno, así lo pronunciamos en castellano, en griego se escribe diferente. Yo les he contado a ustedes que yo sé un poquito de griego bíblico, y doy clases de griego bíblico también en el seminario. Por eso siempre me interesa cuando predico mencionar esos términos, porque al entender la raíz etimológica de una palabra, la raíz de donde viene, uno le encuentra otro significado también. Y en el caso de la palabra baptizó, la raíz es bapto, que significa hundir o meter debajo de. Eso me responde un poco a la pregunta: ¿cómo debe bautizarse alguien? La palabra baptizó implica meter debajo de algo.
o alguien. Sumergir debajo. Entonces básicamente es un sumergimiento lo que se hace cuando alguien es bautizado. Por eso se hace en un río. Juan el Bautista lo hizo de esa manera. Él fue a ese río famoso, el río Jordán. Y la palabra de Dios dice que Cristo, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, lo hizo. Porque algunos han preguntado, pero pastor, ¿por qué Jesús se bautizó? Si Jesús era perfecto, era santo, y el bautismo es para los pecadores que se arrepienten. ¿Jesús de qué se iba a arrepentir? Claro que no, no fue por eso. Él lo hizo porque estaba en su condición humana dándonos ejemplo de cómo debíamos responder a Dios, al Padre. Eso fue la gran razón. De hecho, Juan le preguntó y le dice, pero ¿cómo vienes tú a mí para que te bautice? Tú debieras bautizarme a mí. Pero Jesús le contestó a Juan, deja para que cumplamos toda ley. ¿Qué le dio a entender con eso? Hazlo, Juan, porque es para cumplir un propósito, un testimonio de algo especial. Y es interesante eso, que el día que usted se bautiza, sus hijos, especialmente los que son adultos y tienen niños o hijos pequeños, lo van a notar. Usted va a ser un ejemplo también. Esos hijos van a decir, mira, papá hizo eso, mamá hizo eso. Quiere decir que es bueno y quiere decir que ellos están comprometidos con Dios, puesto que también dan ese testimonio, como Jesús lo hizo al ir al río Jordán y bautizarse allí. Luego, cuando Jesús envía a los discípulos a predicar, les da instrucciones básicas. Y la instrucción más importante que Jesús les da tiene que ver con el bautismo. Lo encontramos allí de nuevo en Marcos 16, 15, 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio del reino a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En esa palabra se encierra el evangelio, se encierra la esencia de las misiones, de la razón de ser de la iglesia. La iglesia tiene que ir a todo el mundo. Por eso te ve las banderas que tenemos ahí representando. Nuestra iglesia es una iglesia con visión misionera, de alcance a otros países también. La iglesia del Nazareno, la denominación con la que trabajamos y otras más, pero en este caso menciono la nuestra, es una iglesia con visión misionera. Yo me convertí a Cristo y mi esposa también por misioneros que llegaron a nuestro país. Y le damos gracias a Dios por ellos. Porque alguien dijo, voy a cumplir eso, voy a ir a otras partes del mundo, voy a llevar este evangelio del reino a toda criatura. Y toda criatura implica a toda persona, no importa si es pobre o rico, negro o blanco, chino o no chino, lo que sea. No hay división, separación racial, ni económica, ni de ningún tipo para el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es o lo tomas o lo dejas. Cuando a alguien se le presenta el evangelio es una opción de vida o muerte. O lo tomas o lo dejas. Y ese es el reto que le presentamos a la gente. Creer sin bautismo no es suficiente. Entonces, creer y bautizarse implica salvación y libre de la condenación. Entonces, si alguien dice, no, yo no quiero bautizarme, no es necesario, no hace falta, pues se está buscando condenación porque está rechazando un paso que el mismo Jesús dio ejemplo en hacerlo. ¿Ves? Eso es el principio bíblico allí. Mateo 28 también reafirma lo mismo. Mateo 28, 19 y 20, el texto que se ha conocido como la Gran Comisión. Cuando usted oye hablar a un predicador de la Gran Comisión, está hablando de Mateo 28, 19 y 20. Y ahí que dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esa es la gran comisión. ¿Ok? Eso es lo que hace la iglesia. Ir y hacer discípulos. Note que digo discípulos,
Porque hay sectas religiosas que lo que hacen son prosélitos. ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre un prosélito y un discípulo? Un prosélito es alguien que le lavan el coco, la cabeza, que le convencen intelectualmente con doctrinas por ahí. Pero un discípulo es alguien que de corazón, de convicción, acepta seguir un estilo de vida. Nosotros no hacemos prosélitos. No nos interesa convencer a nadie, sino hacer discípulos, gente que de corazón, de convicción, quiera ser cristiana o cristiano. Esa es la diferencia. Y luego, si alguien es un discípulo, hay que bautizarlo. El bautismo, como le digo, es el símbolo externo de un cambio interno del corazón. Eso es. ¿Cómo lo hacemos? Ya le dije, por inmersión y declarando esa frase o esa palabra en la ceremonia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué así? Porque entendemos que el bautismo envuelve una relación completa con la divinidad, con Dios como el Creador, con el Hijo como el Salvador y con el Espíritu Santo como el guiador de la vida. El Padre es quien nos creó. Y al bautizarnos le estamos diciendo, te pertenezco a ti, tú me creaste. El Hijo es el Redentor y al bautizarme le estoy diciendo, gracias por el sacrificio en la cruz, por darme vida cuando yo no la merecía. Y al Espíritu Santo le estoy diciendo, Espíritu Santo, de ahora en adelante mi vida no corre por mi cuenta, a mi manera, ahora eres tú mi guía, mi maestro. Me rindo a ti también. Entonces por eso es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es decir, una vez que alguien se bautiza, ¿qué hay que hacer? Seguirle enseñando. Sí, usted me pregunta, pastor, ¿y si yo me bautizo ahora mismo que ya estoy listo? No necesariamente. Hoy hago la ceremonia de bautismo, pero después quiero seguirme reuniendo contigo unas cuantas veces más, o quiero que acepte ser parte de la iglesia, no porque sea la única iglesia que salva, pero porque quiero ser como tu mentor, ayudarte en tu crecimiento espiritual. No te voy a bautizar y hasta luego. Quiero ser tu mentor, quiero ayudarte a crecer en tu caminar con Dios, quiero enseñarte lo que implica la vida cristiana. Por eso el bautismo es un paso intermedio entre tres. El primer paso es creer, el segundo paso es bautizarse, el tercer paso es ser discipulado. Ser discipulado. Amén. Jonathan. El Bautista y Jesús, como le dije, había una relación muy interesante entre Jesús y su primo. Era primo hermano, Juan el Bautista. Y cuando se encontraron, él estaba bautizando a mucha gente. De hecho, Juan 3:23 dice que Juan bautizaba en el río Jordán porque allí había muchas aguas. Eso me da una evidencia bíblica de que el bautismo es por inmersión también. Porque si el bautismo pudiera hacerse solamente por rociarte agua encima, entonces Juan no se hubiera preocupado por estar donde había muchas aguas, ¿cierto? Juan se hubiera ido ahí ¿cómo se llamaba esto? A la fuente que había en Jerusalén. Había una fuente, la fuente de Betesda, famosa. Si hubiera ido ahí a la fuente de Betesda y le hubiera dicho a la gente, acérquense aquí, desde aquí les tiro agua, desde la fuente. Pero no, se fue al río Jordán, donde había muchas aguas, porque él quería que entendieran el simbolismo de la inmersión también. Eso es interesante. Y dice en Hechos 8, 38 y 39, hablando de Felipe y el eunuco, de otro caso, otro testimonio. Felipe, aquel evangelista que ve a un eunuco o a un etíope que iba en el camino, iba leyendo Isaías, lo detiene y le dice, explícame eso, el eunuco. Y Felipe le explica y el hombre pregunta, bueno, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y dice que descendieron al agua y le bautizó cuando subieron del agua. Note tres cosas, otra vez, descendieron. Quiere decir que no le dijo, mira, hacete aquí a un ladito, a la orilla, y desde aquí te tiro agua. No, otra vez, descendieron, se metió al agua, ¿ok? Y le bautizó adentro en el agua.
Luego, cuando subieron del agua, ¿qué implica eso? Que tuvo que haberse metido al agua y salido del agua. Sencillo. Pero a veces hay gente que todavía hoy día sigue discutiendo y peleando por ese asunto. Yo no peleo por eso. Simple y sencillo, ahí está en la palabra. No hay por qué argumentarlo. Este versículo no encaja entonces con la idea de rociar, derramar agua sobre la cabeza de una persona. Subió del agua. Ese es el método entonces, Jonathan. Ese es el método que nosotros usamos. Ahora, déjame decirte una cosa. La forma es importante, pero no es lo más importante. Yo respeto la forma, que por inmersión y todo eso, yo lo respeto. Pero lo más importante es la convicción. Porque una persona puede hacerlo en la forma correcta, pero si no tiene la convicción de lo que está haciendo, de nada le sirvió. Y la convicción es el arrepentimiento y el creer y entender para qué y por qué. Otra cosa importante en cuanto al bautismo. Todos nosotros hemos oído hablar de personas que dicen, yo estoy afiliado a esta iglesia. A veces a usted lo ponen a llenar por ahí un papel donde le preguntan, what is your denomination? ¿Cuál es su denominación? What is your religious affiliation? ¿Qué es su afiliación religiosa? ¿Usted entiende eso? Entonces usted dice, pues no sé, creo que soy de esta religión, soy evangélico, o soy protestante, o soy bautista, o soy nazareno, o soy pentecostal. Entonces hay esas definiciones también. Y algunos dicen, yo una vez me uní a esta iglesia, pero me cambié a otra iglesia. Y cuando pasa eso, entonces, algunos dicen, bueno, ¿y qué del bautismo? ¿El bautismo que me hicieron en la otra iglesia sirve o no sirve? Yo no te voy a decir que no sirve porque no lo hice yo. No te voy a decir eso. Pero te voy a decir si sirve o no sirve, si lo hicieron en la forma correcta, bíblica, número 1, y número 2, si tú entendiste y tenías convicción de lo que estabas haciendo. De eso depende, si estaba bien o si estaba mal. No porque sea de esta o de otra denominación, o de este o de otro grupo, no. Acabamos de citar, por ejemplo, Romanos 6:3, donde dice, somos bautizados en Cristo Jesús. Cristo explicó que somos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En ninguna parte la Biblia dice que somos bautizados dentro de una denominación en particular. El día que yo le bautizo a usted, yo no le digo, te bautizo en el nombre de la iglesia del Nazareno, o de la iglesia pentecostal unida, o de la iglesia metodista libre, o whatever, lo que sea. No, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso abarca el cuerpo de Cristo. Entonces, en resumen, si te bautizaron en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, si te bautizaron por inmersión, y si tú te arrepentiste y creíste, tu bautismo vale. Donde quiera que estés y donde quiera que vayas. Pero si falta alguno de esos, entonces sí hay que rebautizarse. ¿Qué hace el bautismo? Bueno, el bautismo nos da pertenencia a la iglesia. La iglesia no es un club social, pero sí es un cuerpo con identidad. Y cuando una persona se bautiza, desde ese momento representa a la iglesia, se identifica con la iglesia cristiana, no solo la iglesia donde asiste principalmente, pero en general a la iglesia cristiana representa. Por eso cuando usted oye por ahí de alguien que es famoso y dice algo o hace algo que no está bien, y hay gente que dice, ¿y ese que es cristiano? O aquella que dice que es cristiana. Porque representamos a Cristo si nos bautizamos en la iglesia. Amén. Significa sumergirse en el agua, por eso representa poner dentro de. Cristo está en usted, usted es parte de Cristo, usted es parte de su iglesia. Hoy tomamos la cena del Señor, eso es otro símbolo de pertenencia, de identidad, de ser parte del cuerpo, de la familia de Dios. ¿Ok? Como aquellos 3,000 que fueron bautizados el día de Pentecostés, ahí comenzó todo. Y de ahí en adelante ellos se fueron a sus ciudades y no se olvidaron de aquel evento, de aquel bautismo y de aquel pacto y de aquel compromiso que hicieron en aquel lugar. Y Hechos 2:47 dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es decir, eso se sigue multiplicando.
cuando alguien se bautiza, entra en una relación de pacto con el Señor y con su cuerpo, con la iglesia, se añade, como dice ahí, se añade a la iglesia. Y consecuentemente va a añadir a su familia a veces, porque también le van a seguir, por decisión propia, pero le van a seguir y se van a añadir. El otro día me decía alguien: pastor, su iglesia está creciendo, qué bueno. Y yo decía: sí, estamos viendo esa promesa, se añaden, estamos viendo gente añadirse aquí a Casa del Rey. Pero yo me alegro más que se están añadiendo al cuerpo de Cristo, no simplemente a Casa del Rey, al cuerpo de Cristo. Amén. Eso es una promesa especial. La casa del Rey, la casa del Señor. 1 Timoteo 3:15 dice: la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Por eso cuando escogimos el nombre de esta iglesia, yo no me puse ahí a abrir la Biblia y a tocar ahí con un dedo a ver lo que me diga aquí, como algunos hacen por ahí, ¿no? No, yo oré al Señor, pedí dirección, y eso fue lo que el Espíritu Santo impregnó en mí, me puso inquietud, convicción, ese nombre, casa del Rey. ¿Por qué? Porque casa significa, ¿qué es la casa para usted? Es un lugar de refugio, es un lugar donde usted se siente cómodo, donde usted pertenece, donde hay intimidad, eso es casa. Y una iglesia que no es eso, no es iglesia. Una iglesia tiene que ser un lugar de refugio, un lugar donde te sientes cómodo, bienvenido, un lugar donde te sientes confortable, donde te dan alimentación, apoyo, como la casa, la familia, por eso decimos casa. Pero le añadimos a eso, del Rey, porque es una casa que pertenece a uno, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ese pasaje dice lo mismo, que la iglesia es casa de Dios, iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. 1 Timoteo 3:15. O sea, con el bautismo nos hacemos miembros de esa casa, una casa que es del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. En otras palabras, cuando usted se bautiza, también usted hace un compromiso de defender la verdad del evangelio, de predicar la verdad del evangelio. Y si usted oye por ahí a alguien que está diciendo otras cosas, usted le va a exhortar. Usted no va a pelear, argumentar en un sentido de pelear, pero le va a exhortar con autoridad acerca de lo que es la verdad. Eso es lo que es la iglesia, un baluarte de la verdad y fundada en el Rey, en Cristo, en el Señor. El bautismo nos introduce a ser parte de esa familia. Aquí le presento ahora un ejemplo de un certificado de bautismo. El bautismo en agua es un evento muy especial en la vida. Entonces, usted lo va a recordar en su mente siempre, pero también le vamos a dar un certificado como este, que indica el día, el año, la fecha, quién efectuó la ceremonia. Certificado de bautismo, todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo. Pues no lo vamos a hacer como diciendo es de esta denominación nada más, es parte del cuerpo. El día tal, bautizado dando testimonio de su fe en Jesucristo como su Salvador, y usted va a guardar eso. Y si alguna vez en su vida, en su caminar con Dios, usted se siente débil, vaya y véalo de nuevo. Téngalo por ahí donde lo vea, en un marco, en su cuarto, en su oficina, y diga: wow, yo hice un pacto aquel día, no voy a echar para atrás, voy a seguir adelante hasta que Cristo venga. Voy a ser fiel a ese pacto que hice en aquel bautismo. Amén. Aquí tengo otro certificado de bautismo como ejemplo, un testimonio. Ahí dice: Freddy José y Cabalceta Rodríguez, nacido en Managua el 13 de mayo del 61. Fue bautizado por mí en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo en Managua, 26 de diciembre de 1976. Firma del pastor José Matamoros, testigos Nicolás Larga Espada, Francisco Benavides. Certificado el 26 de diciembre de 1976. Eso es un ejemplo de lo que le estoy hablando. En el año 76, mi esposa y yo éramos misioneros en Nicaragua. Y Freddy Cabalceta era un niño de 12, 13, 14 años, por ahí andaba, ¿no? Freddy. Y lo bautizamos.
en la laguna esa que hay en Managua, en el centro, en el lago de Managua, lo bautizamos a Freddy. El otro día él me mandó eso en Facebook, me dice: pastor, mire lo que me encontré, el certificado de bautismo cuando usted me bautizó hace años allá en Nicaragua. Pero lo lindo, por lo que lo menciono, es ver que uno bautiza a alguien, en aquel caso un niño casi, un muchachito de 14 años, que tal vez algunos dirían: no, esos jovencitos se les olvida después, quizás después se aparten o algo, y no, el pastor, mejor bautícelo cuando tenga 30 años. No, ese día yo lo bauticé a Freddy, y hoy día, ¿sabe quién es Freddy Cabalceta? Es un pastor. Es el pastor de jóvenes de una mega iglesia, de una iglesia grande de miles en Canadá, en Vancouver, Canadá. Así que uno no sabe el testimonio que puede resultar de un pacto de bautismo. Bueno, ¿y qué de los niños? La pregunta en cuanto a los niños se la respondo aquí bien fácil. Hechos 8:12. Hechos 8:12 dice: se bautizaban hombres y mujeres. Ahí no me dice se bautizaban niños, se bautizaban hombres y mujeres. Y los antecedentes que ya mencioné: Jesús se bautizó como adulto. Requisitos del bautismo eran creer y arrepentirse. Un bebé, un niño pequeño, no tiene de qué arrepentirse ni entiende lo que es. Entonces la respuesta es simple: no se bautizan los niños, los bebés sobre todo. Los dedicamos como hicimos la semana pasada, eso sí, los presentamos y los dedicamos. Pero ¿cuándo es que se bautizan? Cuando son hombres y mujeres. Ahí es cuando se bautizan. Entonces algunos dirán: pero pastor, pero un niño o un joven de 12, 13 años no es un hombre, no es una mujer. ¿Quién dice eso? Pregúntele a un judío. La tradición judía es que a los 12 años una niña es una mujer. Ya no es niña, es mujer. Que a los 12 años un niño deja de ser niño y es hombre. Puede ir al ejército inclusive en Israel. Es hombre ya, a los 12. Entonces, siguiendo ese concepto bíblico y esa cultura judía, para nosotros después de los 12 años ya es un hombre o es una mujer. Y si entiende el pecado, entiende lo malo y lo bueno, puede entonces bautizarse. Sí, exacto. Ya de 12, 13 años, ya son conscientes. ¿Qué otro simbolismo hay en el bautismo? El bautismo representa una sepultura, una sepultura. Dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis resucitados mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Colosenses 2:12, Colosenses 2:12. El versículo 13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos vuestros pecados. Sepultados con Él en el bautismo. Esa es la frase que quería resaltar. Sepultados con Él en el bautismo. ¿Qué simboliza cuando te sumergen? Que te están enterrando al viejo hombre, a la vieja persona, y sales de ahí para ser nueva criatura. Cuando yo bautizo a alguien, cuando lo saco del agua, siempre le digo: levántate para andar en novedad de vida. Esa es la frase que usamos en la ceremonia, porque eso es lo que representa ese simbolismo. Así que esa escena tiene gran significado para un cristiano. Qué lindo eso. Yo me gozo cuando veo a un joven, especialmente, no solo jóvenes, toda persona, pero los jóvenes haciendo esto, dando ese paso. Por eso me alegra que algunos jóvenes de la iglesia ahora están listos para hacerlo, y abierto a los adultos también. Celebremos, vamos a realizar esa escena nosotros también. Conclusión: ¿cuándo y quién? Cuando Pablo, que todavía se llamaba Saulo en ese tiempo, no había sido bautizado todavía, Pablo lo llegó a buscar Ananías. Recuerde que Pablo no estaba recién convertido, estaba ciego y estaba por ahí escondido, y Ananías lo llega a buscar. Hechos 22:16, y le dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Ananías no se anduvo por las ramas.
Ananías no le dijo a Pablo: mira, Pablo, tú tienes muy mala reputación, vamos a esperar a que primero te conozcan y crean en ti, que ahora sí eres buena gente, que no andas matando cristianos. No, Pablo le dijo: ahora mismo, ¿qué te detiene? Ya, aquí, ahora. Fue el reto que le hizo. Pablo jamás olvidó esto. Él se bautizó y lo hizo esa noche, ahí en ese lugar junto con Ananías. Tenemos el testimonio del carcelero de Filipos, un hombre que se convirtió también en la cárcel, era el que cuidaba a los prisioneros. Y dice que en esa misma hora de la noche, wow, ni siquiera esperó al día siguiente. En esa misma hora de la noche se bautizó él y su casa. Por eso le dije, si alguno quiere hoy mismo lo hacemos. El lector recordará el eunuco que inmediatamente también se bajó, Hechos 8 que le mencioné, se bajó del carruaje y le dijo a Felipe: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Concluyo entonces diciéndole a usted: si no se ha bautizado en agua, ¿qué espera? ¿Qué espera? Si tienes más de 12 años y ya conoces del Señor, ¿qué esperas? Oremos. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Así llegamos al final de un programa más de Vida Renovada, una producción de Casa del Rey, Centro Cristiano Internacional, transmitiendo desde Orlando, Apopka, en Florida, los Estados Unidos. Si este mensaje le ha sido de ayuda y edificación en su búsqueda y caminar con Dios, déjenos saber hoy mismo. Llámenos al 407-486-0634, 407-486-0634, o escríbanos a casadelreyiglesia@hotmail.com. Si vive en Orlando o sus alrededores, visítenos este domingo en el 750 sur de la Roger Williams Road, en Apopka, Florida, 32712. Nuestra celebración de alabanza y predicación es a las 12 mediodía. Casa del Rey, Centro Cristiano Internacional, le ofrece a usted y a su familia el apoyo que busca para crecer espiritualmente. Tenemos ministerios para niños, jóvenes, caballeros y damas, así como también servicio de consejería individual o matrimonial. Los pastores, su servidor José Matamoros y Teresa Matamoros, y el equipo de líderes en Casa del Rey, le esperamos para compartir. Somos una iglesia familiar, cristocéntrica y multicultural. Dios le bendiga abundantemente.